Ok, entonces ya estamos grabando. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos empezar esta entrevista con su nombre y su cargo. Sí, buenas tardes, buenos días, perdón, buenos días. Marco Escobar es mi nombre, presidente ejecutivo de Cajamarca Protective Services. Ok, bueno, estamos ya próximos a la época pico del año, la época comercial, precisamente por las festividades de Navidad. Estamos justo en estas semanas de Viernes Negro y todas estas herramientas que permiten mover mucho más el comercio. Y obviamente esto también implica que se mueven mucho más los temas delincuenciales, ¿no? A nivel de las ciudades y sobre todo en el contexto que tiene Guayaquil. Queríamos conocer un poco cómo el ciudadano común puede tomar ciertas previsiones para evitar, pues, ser víctima de algún delito durante este tiempo que consideramos una temporada alta del comercio. Sí, sí, por supuesto. Es importante aclarar el tema de que, claro, justo en estas épocas como que tres ejes se encuentran, ¿no? El tema de mayor circulación de dinero, la gente sale más, mayor movilidad urbana y bueno, eso sumado a que uno relaja la rutina diaria. Entonces esas tres cosas normalmente generan la oportunidad para que el delito se configure, para que algo pase. Entonces, con esa base, con ese contexto, a las personas en general, tres cosas. Primero, ejercer algo que se llama conciencia situacional, es decir, estar atentos de su entorno. Parece algo tan básico, pero es así, así de elemental. Tener un sentido de conciencia situacional elevado en estas épocas. ¿Qué es eso? Estar pendientes del entorno, saber qué está pasando. La seguridad se basa sobre todo en prevención. Mientras más acciones preventivas implementemos, menos riesgo de ser una víctima se genera. Entonces, cuando uno, o como ya yendo, digamos, a las cosas muy, muy básicas, pero si estás en tu casa, tienes que revisar todo, revisar puertas, revisar ventanas, accesos, no sé, evitar publicar tantas cosas en redes sociales, ese tipo de cosas. Eso es prevenir, digamos. Después, cuando uno sale a los centros comerciales, porque ya esto es, uno sale con mayor frecuencia, ¿no? Hay aglomeración de gente, etcétera. Entonces, uno tiene que estar con su atención activa, su observación activa. Entonces, ver qué está pasando en el entorno, qué personas se me acercan. Es como estar escaneando todo el tiempo. Suena súper técnico, pero es así. Escanear, 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 discriminar información. Esto puede ser relevante, esto puede ser un comportamiento inusual, esto me parece sospechoso, esto no, etcétera. Y de acuerdo a eso, tomar una decisión, porque esta es la parte más importante. Uno previene, analiza información, revisa y de acuerdo a eso tiene que tomar postura. ¿Qué hago? ¿Camino o no camino? ¿Voy al carro o no voy al carro? ¿Me bajo del carro o no me bajo del carro? No sé si más o menos está claro eso. Pero es interesante porque, claro, uno dice, bueno, no me voy a ir a una aglomeración, pero pues es difícil en este momento, en estos momentos, no ir a una aglomeración, ¿verdad? Entonces ahí, como usted dice, uno tiene que saber discriminar quizá dónde me encuentro y hasta qué punto puedo o no puedo estar ahí, cuánto tiempo puedo estar ahí, si veo muchas personas sospechosas, puedo tomar una decisión basada pues, en la información que estoy obteniendo de mi contexto. Claro, y tal vez para acotar ahí, no es un tema de generar temor, ¿no? Como usted dice, tal vez no voy a salir, no, no, hay que salir. El tema no es no salir, es salir tomando las medidas preventivas. Y en el caso que usted mencionaba de aglomeración de gente, entonces yo tengo que ver quién se acerca a mí, por ejemplo, cuando uno carga, no sé, su billetera, la lleva atrás, llevarla al frente, el bolso, llevarlo al frente, si dejo cosas en el vehículo, por ejemplo, después de hacer las compras, no dejarlos visibles. Y esas cosas son tan sencillas pero a veces no se hacen y por eso normalmente es que ocurren este tipo de eventos. Pero, y algo que usted menciona, y justamente es este miedo, ¿no? Tenemos mucho miedo, muchas personas tienen miedo por todas las situaciones que ocurren en nuestro país, pero eso no nos debe detener. No, en lo que nosotros debemos trabajar es en el campo de la preparación. Para eso es esta conversación, para eso es esta entrevista, es conocer qué debemos hacer, qué debemos practicar, si podemos decirlo así, para
cuando estemos en una situación compleja, poder tomar una acción. Entonces, sí, va de la mano de la preparación, de la prevención, de eso. ¿Cómo prevenimos? ¿Cuáles son los tips? En una jornada, digamos, normal de alguien que se decide salir a con su familia a hacer las compras navideñas. Bueno. Hay mil cosas, pero vamos a tratar de ser súper concretos, ¿no? Es lo que decía hace un segundo. Desde que todo obedece a una planificación, parece tan básico, pero es planifique qué es lo que va a hacer, a qué centro comercial va a dirigirse. Es importante el horario, es importante las fechas también. Uno sabe ya que a medida que nos acercamos a las fechas ya concretas de Navidad, pues la exposición es mucho mayor. Entonces, si uno es una persona planificada, ordenada, puede hacer las compras antes también. O sea, pues si estamos hablando del caso de hacer compras. Entonces, una vez que yo salgo ya en mi vehículo, las medidas básicas en el uso del vehículo, básicas de seguridad. Vidrios cerrados, seguros puestos, parece mentira, pero no se hace. ¿Dónde dejo mi vehículo? Lo dejo en un lugar que me brinda digamos, mínimos requerimientos de seguridad o lo dejo nada más por ahí. Dejo cosas dentro del vehículo, entonces no debo dejarlas. Yo he escuchado 500 casos que la gente dice, ay, me robaron la computadora. Claro, pero la dejó al frente, visible. Y ahorita es 2 segundos eso, romper el vidrio y llevarse la computadora y se acabó. Entonces, cuesta un poquito más coger la computadora. A ver, no llevarla, comencemos por ahí. Si es que yo voy a hacer compras, no debería yo llevar mi computadora, ni debería llevar tampoco, no sé, la gente que viaja hasta con el pasaporte para ir a hacer compras. Todo ese tipo de documentos exagerados o innecesarios, esas son las medidas preventivas. No llevo lo justo. Voy a comprar, ok, llevo esta tarjeta, llevo esto. No llevo la computadora, no llevo otro equipo que no lo voy a usar en ese momento. Me parqueo en un lugar seguro. Voy en una hora que yo considere que me brinde más, digamos, más requerimientos de seguridad. Observo mi entorno. Si yo estoy en el vehículo y observo algo que no me llama, perdón, algo que me llama la atención en mala forma, debo hacerle caso a mi intuición. Es lo que normalmente pasa. Y esa pelea es aquí. No, siempre ese debe ser, es peligrosísimo. Versus si es, o sea, me lo está diciendo, me está levantando alerta, pero yo me salto la alerta y me bajo el vehículo. Y ahí es cuando me pasa, en vez de hacer lo contrario. Es algo interesante lo que usted menciona de la intuición, lo he escuchado en varias recomendaciones de seguridad. O sea, uno tiene que hacerle caso a esa vocecita que está en la cabeza que te dice, ojo, algo pasa. Sí, ese para mí es digamos, el concepto aterrizado en palabras sencillas de la conciencia situacional. Exactamente eso. Yo veo una situación, analizo, la interpreto y luego de esto tengo dos opciones. O le hago caso a lo que mi análisis dice, ¿sabes qué? Probablemente esto puede terminar mal o ignoro esa alerta que me está dando mi análisis de conciencia situacional y continúo. Y cuando pasa eso, normalmente ya pasamos a ser listado de las víctimas. Entonces, ese juego mental, porque es eso, la conciencia situacional es eso, la capacidad que tiene el cerebro para identificar situaciones, analizarlas y tomar decisiones correctas que me saquen de esto. Obviamente todo eso también va de la mano con la confianza que uno puede tener en los organismos de seguridad. Siempre se aumenta pues la vigilancia, existe un mayor número de policías, pero esto no es suficiente, ¿no? El tema del ciudadano común es muy importante. Sí, está clarísimo que hay medidas que se implementan para esta temporada, pero repito, uno tiene que ser responsable porque de su entorno. Yo no puedo controlar de su entorno cuando digo de sus actos. Yo no puedo controlar lo que pasa fuera de mí. Sí puedo controlar mis acciones. Entonces yo no puedo controlar que haya más o menos policías. Yo no puedo hacer eso. Pero sí puedo tener claros conceptos de planificación, de conciencia situacional para ir a un lugar donde, por ejemplo, sé que hay presencia policial versus no ir a un lugar donde no hay presencia policial. Esa es la clave de todo esto. Entonces, el control sobre mis acciones, más allá de todas las otras capas de seguridad que puedan existir. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ahora nos vamos al siguiente tema. Un poco conocer cuáles son estas nuevas modalidades delictivas que se están presentando en el país. Conocemos, pues, por supuesto que la injerencia del narcotráfico está haciendo, digamos que sucedan cosas que antes nunca habíamos visto.
Entonces, ¿de qué forma están evolucionando estas acciones delictivas? Y bueno, vamos por ahí primero. Ya. Bueno, más allá de las formas, creo que es un tema que estamos viviendo a nivel país, que es una, digamos, pérdida de la presencia de la seguridad, para llamarlo así, versus un apropiamiento del lado del crimen organizado en las ciudades. Entonces, esto genera que haya mucho más cancha, si le podemos decir así, para que ellos ejecuten cualquier tipo de delitos. Entonces, ¿por qué? Porque se sienten más seguros, más ellos, más seguros y lastimosamente esto está al revés, ¿no? El ciudadano es el que pierde su derecho de ciudadanía de caminar tranquilo por la calle versus el criminal que como que adquiere ese derecho de ciudadanía y no le importa nada. Entonces, con ese contexto, pues tenemos los delitos que normalmente están, digamos, a la orden del día, ¿no? No sé, secuestro express o paseo millonario, si usted quiere llamarle. Eso se incrementa bastante en esta época. Y para eso hay una norma sencillita y simple, que yo en muchas conversaciones las hemos tenido ahí con varios grupos y que a veces no se hace. O sea, si usted va a hacer compras, vamos a poner el ejemplo en el San Marino, ¿ya? San Marino, pues no coja un taxi de los que pasan por la avenida. Es sencillo. Ahí está. Eso es lo que hablamos hace un segundo. Usted tiene el control sobre esa acción. Nadie le obliga a coger ese taxi. Ujú. Entonces, claro, cuesta más la planificación. La planificación es, no sé, tener un conductor amigo, ya un taxi identificado, etcétera, planificar a la hora que lo recojan, etcétera. Pero como uno está siempre desplanificado y corriendo bajo el pretexto del corre, corre, yo voy, cojo ese taxi y tengo una altísima probabilidad de que me secuestren en ese taxi, que ha pasado 500 veces. Entonces, ese es uno de los delitos. El otro, eh, el tema de sacapintas. También en Navidad se incrementa considerablemente. ¿Por qué? Porque, claro, todo el mundo tiene que hacer transacciones, etcétera, va a retirar dinero, etcétera. Lo mismo, vamos a la fase de planificación. Si yo tengo que retirar una suma de dinero o necesito, no sé, pues primero, ahora ya existen las transacciones, no necesito ir al banco a sacar. O sea, comencemos por ahí. Pero hay personas que necesariamente, no sé, quieren ir al banco a retirar, ok, por alguna razón que yo desconozco, se hace obligatorio ir a retirar ese dinero en efectivo, pues tome medidas. Entonces, hay servicios de la policía también que te pueden acompañar para el retiro de dinero. Planificas digamos así, un operativo con tu familia, no le avisas a nadie, pero tienes que tomar acción, porque si uno va a hacer el retiro de una alta suma de dinero, como ir a, no sé, a tomarse un café, no está bien, pues. Eso es la falta de planificación que termina normalmente en que un delito se concrete. ¿Qué otros tipos o qué otras modalidades usted ha Bueno, visto que se están incrementando? sí, algo que también pasa bastante ahora es este tema de phishing navideño. Este es un tema más tecnológico, ¿no? O sea, bueno, esto puede ser a través de correo, a través de WhatsApp, etcétera, que le llega un link y te dice, no sé, sacaste un premio de Navidad, te dice, ponme la clave de tu tarjeta, es ahora el momento. Hay 500 formas de hacerlo. Y por ahí, obviamente, la persona cae con mucha facilidad y bueno, descuentan de la tarjeta, descuentan del banco y esa plata se pierde. Entonces, ¿cuáles son las medidas para eso? No hay No, bancos que te pidan, no sé, pues la clave por WhatsApp. Esto que te dicen ahorita tenemos promoción de Navidad, uno tiene que, en la actualidad, primero, manejar plataformas seguras, plataformas verificadas y es donde usted ya, no sé, pues ha realizado compras anteriormente y bueno, y saber que es algo que usted realmente está realizando, porque eso de promociones, etcétera, que es por ahí donde la gente normalmente cae, ya pues eso claramente a todas luces nos debe indicar que tiene un alto riesgo de que se convierta en un delito para nosotros. además que ya hay posibilidades de confirmarlo, ¿no? Es decir, si uno no lo ve, uno ya le llega, pero me voy directamente a la cuenta a ver si es verdad. O sea, eso es Eh, básico, pero pues claro, correcto, es lo que digo, o sea, todo tiene que ser, o sea, como validado, verificado, comprobado, y solo así
poder ejercer. Ahora, hay la doble autenticación, etcétera. Hay mil herramientas para eso, pero caemos fácilmente en el tema de presionamos todo a la primera y ahí ya pasó. Pasa, ¿no? Em, ¿Cómo ve usted el 2026 respecto al tema de la seguridad? ¿Van a existir realmente, o cree que pueden existir realmente cambios que vayan a ayudar a disminuir este índice delictivo que tiene el país? Bueno, y de violencia, ¿no? También, no solamente son delincuentes, sino que también son ya considerados terroristas, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve esta proyección para el siguiente año? Bueno, lo que vemos ahora es que la tendencia del crecimiento en materia de violencia, de muertes violentas en el país está subiendo, no está bajando, ha venido subiendo. Entonces, eso es, digamos, un mal predictor ya, o sea, porque han pasado, no sé, pues 2 años de esto y no es que se mantiene o disminuye, sino que sube. Vamos a terminar como creo que el país en el top 2 de los países más violentos del mundo. Entonces, ¿cómo veo 2026? Que si no se hacen cambios estructurales que realmente agreguen valor dentro de un tema planificación, política pública, hechos reales, acciones concretas y integradas sobre todos, o sea, a todos los niveles, eh, no veo algo alentador, no veo algo alentador, eso es lo que puedo decir. Estas acciones, por ejemplo, de todos estos operativos donde se detienen a estos cabecillas, ¿de alguna forma ayudan o son causales para este incremento también de la violencia? Y claro, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en eso, en esa disyuntiva entre capturarlos o no capturarlos? O sea, definitivamente es algo que es parte o que debe ser parte, pero de un macro proceso, es lo que decía hace unos segundos, donde debe haber una integración de muchas cosas. Esto es como un eslabón de la cadena, el tema de, no sé, capturar delincuentes o objetivos de alto valor. Clarísimo, está bien. Pero hay otras áreas que tal vez no se están tocando. Entonces, no sé, repito, políticas públicas muy claras para acompañar estas acciones de lo que usted menciona, que puedan ser sostenidas en el tiempo y que, repito, generen cambios reales. Porque una cosa es, ok, no sé, capturamos una persona, está bien, pero queremos ver el cambio real. El cambio real obedece a un sinnúmero de estrategias, sinnúmeros de acciones que tienen que estar coordinadas y que permanezcan en el tiempo, porque si no, no hay un resultado, desde mi perspectiva, un resultado real. ¿Cuáles serían algunas de estas acciones que usted menciona? Por ejemplo, primero, integrar políticas públicas que agreguen valor. O sea, aquí, bueno, este puede ser un tema larguísimo, pero está la fase, digamos, operativa, pero no sigue la fase de integración de una política pública. No sé, recuperación de los espacios ganados por el crimen organizado, trabajo con la juventud, pero trabajo concreto, real y sostenido, repito, porque no es que yo voy, doy una charla y se acabó así, no funciona. Entonces, es recuperar todo ese tejido social que se llama, que se está perdiendo o que ya se ha perdido y que si no se trabaja en eso, toda acción puede ser insuficiente o estéril realmente. Hace algunos años hubo una política, sobre todo aquí en la ciudad, de contar con el sector privado, ¿no? Los guardias privados jugaron un papel fundamental en las calles y fue como una política que de alguna manera ayudó en cierta medida. ¿Cómo usted considera en este momento el papel o el rol que pueda tener la seguridad privada para ayudar de alguna forma a disminuir algunos de los niveles que tenemos actualmente? O sea, siempre se dice, lo que creo que es correcto, que la seguridad es integral, ¿no? La seguridad es integral y está llena de muchos componentes y todos hacemos en algún momento parte de esos componentes. Entonces, yo como ciudadano
tengo que también generar mi aporte a la seguridad general, porque también es muy fácil decir, no sé, es culpa de la policía, está bien, pero hay cosas que uno como ciudadano tiene que contribuir. Asimismo, para responder su pregunta, no sé, la empresa privada, las empresas de seguridad privada, por supuesto que son también digamos, un punto importante a ser considerado, pero dentro, repito, de una estrategia macro, una gran estrategia donde cada uno es un engranaje y ese engranaje va contribuyendo a que el gran, digamos así, gran vehículo llamado seguridad circule. Hay un tema interesante y con esto ya para ir concluyendo, y es que de alguna manera, pues los ciudadanos nos hemos visto obligados a encerrarnos, a ir a urbanizaciones, buscar esa forma de mantenernos de alguna forma un poco más seguros, y ahí ha jugado un papel preponderante precisamente la seguridad privada, ¿no? El ofrecer diferentes alternativas, siempre están innovando en este sentido. Entonces, cuéntenos un poco sobre eso. ¿Cómo es en su Eh, caso, no? Sí, bueno, creo que ya estamos en un mundo donde todos tenemos claro que la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, etcétera, agrega muchísimo valor a todos los campos y mucho más también al campo de seguridad. No está de más. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, en Guayaquil, yo creo que es un gran problema porque cuando se construyeron en algún momento las urbanizaciones, claro, se construyeron en otra época. Entonces, cuando uno construye una casa o una urbanización, tienes especialistas de todo. Pues tienes, no sé, pues el eléctrico, tienes el ingeniero civil, tienes el arquitecto, etcétera. Pero nunca se consideró, y que yo creo eso es una falencia, un especialista de seguridad, por ejemplo, al momento de realizar una construcción de una urbanización. ¿Y esto es por qué? Porque todo tiene su lógica. Entonces, cuando a veces vemos cierto tipo de garitas, ciertos tipos de entradas de urbanizaciones, claro, yo puedo entender, repito, que se construyeron en una época diferente y Ujú. que ahora lo veo al revés, claro, ahora cuando van a construir y a veces incluso nos llaman para ciertas asesorías, claro, ya necesitan un especialista de seguridad que diga, a ver, ¿cómo va a ser la garita? ¿Cómo es mejor el control de acceso vehicular? ¿Cómo es mejor el control de acceso peatonal? Entonces, creo que la mayoría de urbanizaciones, porque estamos hablando de las urbanizaciones, ahora están despertando en ese sentido y han ido integrando capas de tecnología, no sé, pues reconocimiento de placas, reconocimiento facial, doble barrera, ese tipo de cosas para contribuir a que su control de acceso, por ejemplo, en este caso vehicular, sea eficiente y sea poco sencillo para los delincuentes poder ingresar. Entonces, creo que esa parte es importante. Yo creo que hay un despertar en ese sentido y lo hemos sentido un poco. Hay otros que todavía están despertándose, pero como todo, lo importante es actuar antes. Y normalmente la gente actúa es cuando ya se metieron y robaron, dice, ahora vamos a poner esta de aquí. Entonces, podemos hacerlo antes también. Eso es parte de una cultura de seguridad que creo que debemos fortalecer. Y para finalizar, pues en ese sentido específicamente hacia el siguiente año, ¿qué tiene Cajamarca que ofrecer en temas de seguridad? Bueno, ahora notemos algunas cosas, pero estamos trabajando ahorita en un tema que se llama SafeGate, como garita inteligente, justamente con inteligencia artificial que te permite detectar ciertas cosas anticipadamente. Por ejemplo, los casos que han ocurrido aquí con bastante frecuencia, que ingresan, no sé, 10 delincuentes a la garita, ya desde un punto de vista preventivo y no reactivo, para poder actuar con más rapidez, digamos así. Temas de reconocimiento facial anclado a la inteligencia artificial para que pueda ser, digamos, un tema de validación, autenticación con la placa, con el rostro, con el vehículo y que eso permita ese tipo de validaciones o autenticaciones te permita ingresar a una organización de manera segura, porque ha pasado lo contrario, que ingresan carros incluso por el carril de residentes, que es donde tienes el tag, donde uno entra fácilmente y lo que está pasando ahora es algo nuevo. Te roban el tag y con ese tag entran los delincuentes a la casa.
Y eso ya es un tema que no lo puede ver, por ejemplo, la seguridad privada como tal en ese, porque estás entrando por un carril autorizado con un tag autorizado. Bueno, ahí entra una serie de cosas más que hay que analizar, pero eso más o menos. Listo, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Bueno, Vanessa, un gusto entonces. Bueno, hasta Cuídese. luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.